Un esquema es una representación visual que nos permite captar panorámicamente, en una sola imagen, la relación entre varios conceptos o ideas referidos a un mismo tema. El esquema es una herramienta muy útil para facilitar el aprendizaje o para exponer un tema abstracto ante un grupo de personas. Si tenemos dificultades para comprender el sentido de un texto, hacer un esquema nos ayuda a determinar cuáles son las ideas centrales del mismo y cómo están organizadas entre sí. Esto nos proporciona un dominio cognitivo sobre el texto mayor que el que lograríamos con una o incluso varias lecturas. Igualmente, si vamos a exponer un tema ante los compañeros de estudio o en la oficina, el esquema constituye un importante apoyo visual que permite al oyente mantener la orientación mental sobre cómo se relaciona lo que vamos explicando con lo que ya hemos dicho y con lo que diremos más adelante. Características de un esquema. Aunque los hay de diversos tipos, de llaves, de flechas, ramificados, etc., los esquemas en general poseen estas 4 características. Son representaciones del conocimiento. Los esquemas nos proporcionan una visión panorámica o de conjunto de un tema o del contenido de un texto. Son estructuras analíticas y sintéticas a la vez. Analíticas porque desmenuzan la información para determinar cuáles son los contenidos más importantes. Sintéticas, porque al marcar las relaciones lógicas entre esos contenidos, nos dan una visión orgánica o sintetizada del tema o del texto sobre el cual fue elaborado el esquema. Son estructuras armables. Un esquema grande puede ser dividido en esquemas más pequeños, de modo que podamos concentrarnos en un concepto en específico de nuestro material de estudio. De la misma forma, varios esquemas pequeños, especializados, pueden ensamblarse para formar un esquema global del tema o texto sobre el cual hemos levantado nuestro esquema principal. Constituyen un excelente método de repaso. Los esquemas no solo facilitan el proceso de aprendizaje, sino que nos ahorran mucho tiempo y esfuerzo a la hora de repasar, puesto que basta una mirada a las palabras o frases clave del esquema para despertar en la memoria los conceptos y relaciones aprendidas. ¿Cómo hacer un esquema? La elaboración de un esquema efectivo pasa a través de 2 etapas: la recogida de información y la construcción del esquema propiamente dicho. Recogida de la información. 1. Leer con atención el material sobre el que estará basado el esquema. Aunque a primera vista no lo parezca, este de hecho es el paso más importante en la elaboración de un esquema. No intentes saltártelo ni salir rápidamente del paso. No te apresures. Lee línea por línea, sin omitir ninguna. Tómate tu tiempo. Lee con calma, más de una vez si es posible. Ten en cuenta que, si tu lectura es deficiente, todo tu esquema también lo será, inevitablemente. 2. Subrayar las ideas más importantes. Después de haber leído atentamente el texto, tómate unos minutos para reflexionar. ¿Cuáles son las ideas esenciales del texto? ¿Qué ideas son imprescindibles para tener un conocimiento completo del tema? Una vez que hayas determinado las ideas más importantes, búscalas en el texto y subráyalas. Ten en cuenta las posibles ramificaciones de una misma idea. Por ejemplo, si estás haciendo un esquema sobre la célula, necesitarás primero subrayar las 2 o 3 líneas donde se expone la definición de célula. Pero también tendrás que tener en cuenta los tipos de célula: procarionta, eucarionta, etc. 3. Seleccionar las palabras clave. Ahora centra tu atención en el texto que has subrayado. Cada bloque de subrayado debe comprender una idea importante. Piensa en una palabra o una oración pequeña, entre 3 y 6 palabras, que suma lo esencial del contenido de cada bloque y que te ayude a recordarlo. Volviendo al ejemplo de la célula, nuestro primer bloque contiene la definición de célula, pero no la transcribiremos completa, sino lo esencial: célula, unidad básica de los seres vivos, y así con el resto de los bloques de contenido subrayado. Construcción del esquema. 1. Elegir un título. Llegó el momento de realizar el esquema propiamente dicho. No necesitas más que una hoja de papel y lápiz o bolígrafo. Lo primero es colocar el título del esquema en el tope de la hoja, si prefieres usarla verticalmente, o en el extremo izquierdo, a media altura, si te es más cómodo de manera horizontal. El título puede ser el mismo del tema que se refiere el esquema. Por ejemplo, la célula. 2. Decidir la disposición del contenido.
Ahora solo falta distribuir el contenido de manera organizada en la extensión de la hoja. Lo primero, después del título, es colocar el concepto principal o raíz. En nuestro ejemplo, célula, unidad básica de los seres vivos. Como durante la lectura encontramos que los tipos de células son también importantes, pues trazaremos 6 líneas que se organizarán en nuestro concepto principal y corresponderán a los 6 tipos de células: animal, vegetal, etc. Y de la misma forma procederemos con el resto del contenido. 3. Sé creativo. Muchos detalles de un esquema puedes decirlo según tu gusto y preferencia. Por ejemplo, la figura que encierra cada grupo de palabras clave puede ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un círculo o un óvalo. El interior de las figuras puede ser de color blanco o de otro color más llamativo. También puedes usar rectángulos para las ideas principales y círculos para las ramificaciones secundarias o subordinadas. Tipos de esquema con ejemplos. De llaves. Este tipo de esquema utiliza llaves para indicar la transición entre dos ideas. Se usa para representar contenidos que tienen numerosas divisiones. De flechas. Ramificado. Para realizar este tipo de esquema, la hoja se orienta verticalmente. Desde el concepto raíz, ubicado en el tope debajo del título, van descendiendo los conceptos asociados, de general a particular, o de mayor a menor relevancia.